Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy iniciamos el semestre 2021. Para cualquier actividad es importante la organización. Por tanto, hoy vamos a ver la organización de la asignatura. Entonces, hoy vamos a ver la organización de la asignatura Operaciones Unitarias 1. El docente de la asignatura es el ingeniero Ciprián Lapata Cepita, docente titular de la asignatura de Operaciones Unitarias 1. Hoy, el 27 de septiembre, iniciamos el semestre. Vamos a ver la importancia de las operaciones unitarias. Bueno, tenemos como base para nuestra formación como ingenieros, tenemos las materias de química, física y matemática. Esta es la base. Luego tenemos la físico-química, termodinámica y fenómenos de transporte. ¿Está bien? Y luego vienen las operaciones unitarias y el diseño de reactores. Y con estas dos procesos podemos ya diseñar las plantas químicas. Y finalmente viene el proyecto de grado, nivel, licenciatura. Entonces, la formación. Entonces, las dos columnas más importantes de la formación del ingeniero químico son las operaciones unitarias y el diseño de reactores. Nosotros vamos a ver solamente las operaciones unitarias. Bien, vamos a ver hoy operaciones unitarias 1. ¿De qué tratan las operaciones unitarias 1? Trata de la mecánica de fluidos. ¿Está bien? Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos se divide en dos: estática y dinámica de fluidos. Estática, estudio de los fluidos en reposo, y dinámica, estudio de los fluidos en movimiento. Nosotros vamos a estudiar fluidos en movimiento. Para el estudio de la mecánica de fluidos y las operaciones unitarias es importante el balance de masa, balance de energía y balance de cantidad de movimiento. En base a estos tres principios físicos, nosotros podemos diseñar sistemas de tuberías. Podemos seleccionar y diseñar equipos para mover fluidos, como son las bombas, ventiladores, compresores y agitadores. Pero también con el balance de masa, energía y cantidad de movimiento podemos realizar separación de fases en base a la mecánica de fluidos. ¿Está bien? Entonces, para esto vamos a estudiar flujo de fluidos a través de lechos porosos, fluidización de lechos, y finalmente la aplicación, que es la filtración, que es una operación unitaria muy importante. Bien, el contenido de la asignatura es la siguiente. El objetivo es diseñar, seleccionar equipos y sistemas de conducción para el transporte, mezclado, separación de fluidos. Un fluido puede ser un líquido, un gas, un vapor o una suspensión o una emulsión.
Para el diseño y selección de equipos aplicamos los principios de la dinámica de fluidos, o sea, fluidos en movimiento. El contenido general de la asignatura es la siguiente. Inicialmente vamos a estudiar fluidos incompresibles, los líquidos. Luego estudiamos los fluidos compresibles, los gases. En base al estudio de estos dos tipos de fluidos, vamos a diseñar sistemas de tubería para su transporte. Y para el transporte, para impulsar estos fluidos, ya sean líquidos o gases, se requieren para líquidos bombas y para gases ventiladores, compresores y para líquidos agitadores. Entonces vamos a estudiar estos equipos. Luego tenemos los lechos porosos, la sedimentación, lechos fluidizados, filtración y centrifugación. Esto sería el contenido general de la asignatura que vamos a ver en este semestre. Bien, el sistema de evaluación. Tenemos 3 exámenes, ¿no? Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM, los 3 exámenes, ¿está bien? Está bien claro que solo se admite para el examen la plataforma virtual de la UAGRM. Recomendar a todos los estudiantes puedan ingresar a la plataforma para ver el material que ya está cargado en la plataforma. ¿Está bien? Entonces tenemos el primer examen mediante la plataforma virtual de la UAGRM. La ponderación del primer examen es del 30%. La fecha es el lunes 8 de noviembre, el primer examen. El segundo examen, también mediante la plataforma virtual de la UAGRM, también tiene una ponderación del 30%. El segundo examen es el 29 de noviembre. Es el lunes 29 de noviembre. Y el examen final también es mediante la plataforma virtual, tiene una ponderación del 40% y es el 20 de diciembre. Bien, entonces voy a recomendar a los estudiantes respetar la fecha de exámenes, ¿no? Ya que estos exámenes son fijados al inicio. Entonces no podemos faltar a los exámenes. El estudiante debe estar en el examen. Posterior a estas fechas no se toma el examen y es mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Perfecto. Tenemos como bibliografía para la primera parte el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, la 7ª edición, 2018. Entonces, para la primera parte vamos a ver este libro. Y para apoyar la parte práctica, tenemos el libro Problemas de Flujo de Fluidos de Antonio Valiente. Para la primera parte, estos 2 textos son muy importantes. ¿Está bien? Perfecto. También aclararles que los exámenes son exámenes prácticos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? El examen es mediante la plataforma. Ustedes van a tener en la plataforma un día antes o unas horas antes de la fecha del examen, van a tener en la plataforma publicado el examen. El día del examen ustedes abren en la plataforma el examen, tienen un tiempo límite, ustedes deben enviar el examen resuelto en PDF 15 minutos antes del tiempo límite. ¿Está bien? Estoy aclarando bien claro. El examen ustedes deben enviar
15 minutos antes del tiempo límite. Por decir, el examen tiene un tiempo de 1 hora, de 7 a 8. Muchas veces el estudiante utiliza solo para resolver el examen la hora y quiere enviarlo en la plataforma, cierra la pregunta y no puede enviarlo. Es por eso que el estudiante debe enviar el examen antes del tiempo límite. ¿Está bien? Entonces no vamos a luego aceptar que el examen me lo envíen, por decir, a mi privado. No lo voy a aceptar. Por eso aquí indica plataforma virtual para los exámenes. Entonces deben tomar ustedes en cuenta que deben enviar 15 minutos. Esos 15 minutos les da. Si tienen alguna dificultad, les da para enviar nuevamente el examen. ¿Está bien? Eso lo deben tomar en cuenta. El examen el enunciado se da mediante la plataforma virtual. Ustedes sacan la foto al examen, que ustedes lo resuelven en su casa, sacan la foto del examen, lo transforman a PDF y este PDF lo envían mediante la plataforma. Ese es el método para el examen. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna pregunta para esta primera parte, pueden encender su micrófono y preguntar si es que no se entendió esta primera parte. Bien, como no hay preguntas, vamos a pasar ya al inicio de la asignatura. Bien, entonces pasamos al inicio de la asignatura. Operaciones unitarias. ¿Qué es la operación unitaria? Es la primera pregunta. ¿Qué se entiende por operación unitaria? Las operaciones unitarias son todas aquellas operaciones de carácter físico en una industria. Las operaciones unitarias son todas esas operaciones de carácter físico sin reacción química que se desarrollan en una industria. Las operaciones unitarias no estudian ninguna industria en particular. Las operaciones unitarias estudian los procesos básicos de carácter físico en cualquier industria. Estamos hablando de procesos físicos sin reacción química. Ejemplo: evaporación, condensación, destilación, filtración, secado, extracción sólido-líquido, absorción, adsorción, extracción líquido-líquido, intercambio iónico. Estas son operaciones de carácter físico, sin reacción química. A estas operaciones se los conoce con el nombre de operaciones unitarias. Entonces, ¿qué son las operaciones unitarias? Las operaciones unitarias son todas las operaciones a nivel industrial sin reacción química que solo tienen un carácter físico, sin reacción química. A eso se llaman operaciones unitarias. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y qué es la ingeniería? La ingeniería es la aplicación de los principios de la física, la química, la físico-química relacionados con la economía y las relaciones humanas
en los procesos industriales, mediante el cual se transforma la materia prima, dándole un valor agregado. ¿Está bien? O sea, el ingeniero no solamente estudia los principios físicos, químicos, sino además debe combinar, relacionarlo con la economía, porque un proceso a nivel industrial debe ser rentable, ¿no es cierto? Debe generar una utilidad, ¿no es cierto? Entonces es importante también la parte económica y las relaciones humanas, porque el ingeniero trabaja en una industria, ¿está bien? Y se relaciona con los obreros, con la parte administrativa, entonces debe saber manejar muy bien, ¿no es cierto?, las relaciones humanas. Es por eso que nosotros insistimos en clases, muchas veces formamos grupos, y esos grupos, en algunos casos, no los forma el estudiante, lo forma el docente, y puede que le toque en el grupo algún estudiante un poco estricto, por decir algo, ¿ya? Un poco, ¿no es cierto? Entonces hay distintos estudiantes también, y también nosotros queremos ver como docentes cómo se maneja ese grupo. ¿Ya? Hay algunos estudiantes que hacen el trabajo y hay otros estudiantes que no lo hacen. Pero ¿cómo se maneja ese grupo? Dentro del grupo, ¿cómo funciona? ¿No? Entonces eso también es importante, porque en la industria ustedes no van a tener personas, ¿no es cierto?, que estén de acuerdo con todo. Entonces ustedes tienen que saber motivar a su personal, tienen que ser un líder, ¿no? Entonces, es importante. Esta es la ingeniería, entonces. ¿Ya? Un proceso, ¿qué es un proceso? Es una operación o serie de operaciones que provocan un cambio físico o químico de un material o mezcla de materiales. Esto es un proceso. Un proceso industrial está constituido por una serie de operaciones básicas. Entre estas operaciones se distinguen dos. Operaciones de carácter físico. A esto lo llamamos operaciones unitarias. Esto es lo que estudia la asignatura. Evaporación, condensación, filtración, destilación, secado, ¿no? Sin reacción química. Operaciones con reacción química. Eso se estudia en diseño de reactores. Por ejemplo, una operación con reacción química es la fermentación, ¿no es cierto?, mediante el cual transforma el azúcar en alcohol. Allá eso, como existe una transformación de la materia, esto es una reacción química. Ya no estudio eso en operaciones unitarias, porque las operaciones unitarias solo estudian las operaciones de carácter físico. ¿Está bien? Las operaciones unitarias entonces son operaciones donde los cambios son esencialmente de carácter físico y afectan a la materia sin afectar sus propiedades químicas. Pues, ¿qué quiere decir esto sin reacción química? Aquí tenemos una diapositiva que nos puede aclarar. Tenemos aquí la caña de azúcar, ¿no es cierto? La caña de azúcar tiene un 10% de azúcar. ¿Ya? El resto es celulosa, agua, ¿no es cierto? Entonces, 10%. De la caña de azúcar debemos extraer ese 10%. El primer proceso es la molienda, ¿no es cierto? Entonces, en la molienda obtengo un jugo o guarapo, ¿no? Y además obtengo el bagazo, la parte sólida. Del bagazo puedo elaborar papel, cartón, o puedo utilizarlo como combustible. En nuestro medio, el bagazo se utiliza como combustible para generar vapor. ¿Está bien? Pero tengo aquí un jugo o guarapo. Este jugo tiene partículas pequeñas del bagazo que está en el jugo. Entonces debo llevar esto a un filtro. En el filtro voy a separar las partículas sólidas y tengo un líquido claro, jugo clarificado.
¿Está bien? Luego, este jugo es bastante diluido en azúcar, por decir un 10%, y el 90% es agua. ¿Está bien? Entonces debo concentrar este jugo, y para concentrar voy a llevar a unos evaporadores. En los evaporadores el jugo se evapora, o sea, se aumenta la temperatura hasta la temperatura de ebullición y el agua se evapora. Por tanto, me deja un jugo, ¿no es cierto?, con mayor concentración de azúcar. ¿Está bien? Un 70% de azúcar. Luego llevo a un intercambiador de calor, se enfría esta solución que está concentrada en azúcar. Al enfriar, sobresaturo. Al sobresaturar, separo de la solución los cristales de azúcar. Aquí tengo los cristales de azúcar. Pero no todo la solución cristaliza. Tengo una solución residual. Entonces tengo una mezcla de cristales y un líquido. Debo separar los cristales de azúcar. Llevo a unos filtros centrífugos. En los filtros centrífugos separo el azúcar. El azúcar está húmedo, llevo a un secador y tengo la sacarosa o azúcar. ¿Está bien? De esta forma he logrado obtener el azúcar. Este azúcar ya llega a nuestra mesa, ¿no es cierto?, para su uso. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven, todos estos procesos de elaboración del azúcar son operaciones unitarias. ¿Por qué? Porque la molienda, la evaporación, el filtrado, la cristalización, la filtración, el secado, todos son procesos unitarios, o sea, sin reacción química. ¿Está bien? Entonces, podemos ver aquí la importancia de las operaciones unitarias u operaciones de carácter físico. Sin embargo, en el último filtro obtenemos una miel, un residuo líquido. Este residuo líquido tiene bastantes impurezas, es difícil de cristalizar, se lleva a un tanque y se adiciona levadura. ¿Está bien? Entonces se realiza un proceso de fermentación. El azúcar se transforma en etanol. Entonces esto es un proceso de reacción química. Esto no lo estudian las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias solo estudian los procesos de carácter físico sin reacción química. Bien, vamos a pasar. Bien, entonces, para las operaciones unitarias son importantes tres principios: balance de masa, balance de energía y balance de cantidad de movimiento. Balance de masa. Para el balance de masa es importante, ¿no es cierto?, la masa. ¿Y qué es la masa? La masa es la medida de la cantidad de fluido. Ustedes lo saben, ¿no? Está en kilogramos, toneladas, libras masa, kilogramos masa, ¿no es cierto? La medida de la cantidad de fluido. ¿Qué es el peso? Peso es la fuerza con la que el fluido es atraída hacia la tierra por efecto de la gravedad. Para pasar masa a peso, multiplico, ¿no es cierto?, multiplico la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Masa por la gravedad, tengo peso. La gravedad, aceleración debido a la gravedad, ustedes lo conocen, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado o 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Si esta masa multiplico por la gravedad, tengo el peso en Newton, ¿no es cierto?, o en libras fuerza. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se transforma la masa en peso. Muy bien, existen varios sistemas. Existe el sistema internacional. Nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional de unidades. En el sistema internacional de unidades, la masa está en kilogramos y el peso está en newtons. ¿Ya? Pero hay otros sistemas, como el sistema técnico, que la masa está en kilogramos masa y el peso está en kilogramos fuerza.
Entonces, para pasar kilogramos masa a kilogramos fuerza, multiplico por la gravedad sobre un factor de conversión G sub C, que está aquí, el valor de G sub C. Y puedo hallar, al multiplicar en el sistema técnico por la masa, puedo hallar el peso en kilogramos fuerza. O en el sistema inglés, si yo tengo la masa en libras masa, multiplico por este factor de conversión, gravedad sobre G sub C, este sería 32.2, y tengo la masa en libras masa, transformo estas libras masa a libras fuerza. ¿Está bien? Esto es en el sistema inglés o en el sistema técnico. Eso hay que tener bastante cuidado. Bien, la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa presente por cada unidad de volumen de fluido. Nosotros vamos a designar la densidad por la letra ρ. Es masa sobre volumen del fluido. El peso específico, gamma, es la cantidad de peso por unidad de volumen. El peso específico en el sistema internacional se halla multiplicando la densidad por la gravedad. Entonces tengo aquí Newton, ¿no?, por metro cúbico, el peso específico. En el sistema inglés, el peso específico se halla multiplicando la densidad por este factor de conversión. Entonces aquí tengo, si yo tengo la densidad en libras masa sobre pie cúbico, multiplico por esto, tengo el peso específico en libras fuerza sobre pie cúbico. O si tengo la densidad en el sistema técnico en kilogramos por metro cúbico, kilogramos masa por metro cúbico, al multiplicar por este factor hallo el peso específico en kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Está bien? Bien, la gravedad específica o densidad relativa, la vamos a llamar SG, es la relación de la densidad de un fluido sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. La gravedad específica SG es la relación del peso específico de un fluido sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces, puede ser densidad del fluido sobre la densidad del agua o peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. A eso se llama gravedad específica. Como es densidad sobre densidad o peso específico sobre peso específico, no tiene unidad, es adimensional la gravedad específica. ¿Está bien? La densidad del agua se toma a 4 grados centígrados y el peso específico también a 4 grados centígrados. Para derivados del petróleo se toman los grados API. Esto es del Instituto Americano del Petróleo, que toma para hallar la densidad de los derivados del petróleo. Aquí es igual los grados API, 141.5 sobre la gravedad específica o densidad relativa menos 131.5. Entonces, de esta forma tengo los grados API que se utiliza para los derivados del petróleo. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la primera parte. En 5 minutos retornamos para la segunda parte.
Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente continuamos con mecánica de fluidos. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos. La mecánica de fluidos se divide en dos: estática de fluidos, es el estudio de los fluidos en reposo; dinámica de fluidos, estudio de los fluidos en movimiento. Entonces nosotros vamos a estudiar justamente la dinámica de fluidos, fluidos en movimiento, ya que es esto la característica de los fluidos a nivel industrial. Nosotros estudiamos los procesos a nivel industrial. ¿Está bien? O sea, existe una diferencia entre un químico y un ingeniero químico. Un químico trabaja en laboratorio con matraces, tubos de ensayo, a pequeña escala. Eso es un químico. Y nosotros no somos químicos, por si acaso. Nosotros somos ingenieros químicos. El ingeniero químico trabaja en procesos a nivel industrial. En la industria utiliza casco, overol y zapatos de seguridad. Eso es el ingeniero químico. En cambio, un químico, trabaja con mandil, normalmente el mandil es blanco, y en un laboratorio. Entonces debemos hacer la diferencia nosotros. ¿Está bien? Ustedes se están formando para ser ingenieros químicos, ingenieros de procesos, porque muchos estudiantes no se ubican. ¿Y qué hacen? Hacen alguna presentación y lo ponen un tubo, un matraz, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir eso? Está indicando que él es un químico, no un ingeniero. Un ingeniero químico, trabaja en plantas de procesos químicos. No trabaja, aunque puede hacer la labor, está facultado para hacer la labor de análisis en laboratorio. Pero su objetivo, su función del ingeniero químico es transformar, dar valor agregado a la materia prima a nivel industrial. Eso es el ingeniero químico. Y muchos no lo comprenden. Y hacen su logo, hacen alguna cosa y lo ponen un tubo de ensayo o un matraz. ¿Qué está indicando ese señor? Está indicando que él es un químico de laboratorio. Y con mayor razón, si él utiliza esa simbología, en la industria lo van a llevar al laboratorio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo está indicando que es un químico. Entonces eso no hay que confundir. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, mecánica de fluidos. Y lo mismo ingeniería de alimentos, pues, ¿no? Ingeniería de alimentos también, por eso es ingeniería en alimentos. Él trabaja en plantas de procesamiento de alimentos. Puede hacer la labor a nivel laboratorio, está facultado de hacer la labor laboratorio, pero su principal función del ingeniero en alimentos es transformar, ¿no es cierto?, alimentos, producir alimentos. Y una de las necesidades principales de la humanidad es la alimentación, y especialmente aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz se produce la mayor cantidad de alimentos, ¿no? Entonces es importante desde ese punto de vista, pero no pierdan la perspectiva. Ustedes son ingenieros de plantas en procesos. ¿Qué quiero decir esto? Un ingeniero en alimentos trabajará en la planta industrializadora de lácteos, PIL, por decir algo. Un ingeniero de alimentos trabajará en la planta Lazzaroni, de pastas, fideos, ¿no es cierto? Entonces él está trabajando a nivel ingeniería. Eso es ingeniero. Ahora que el ingeniero en alimentos puede hacer labores
¿no es cierto?, de análisis, control de calidad, de laboratorio, lo puede, pero su función principal es transformar y dar valor agregado a nivel industrial a la materia prima. Ese es el ingeniero en alimentos y el ingeniero químico a nivel industrial. ¿Está bien? Ya, perfecto. Eso tiene que estar muy claro. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que sufre una deformación continua cuando se sujeta a un esfuerzo cortante. Este término se aplica a gases y líquidos. ¿Está bien? Es una sustancia que se deforma. Bueno, los fluidos se pueden dividir en fluidos incompresibles. Son los líquidos que no se comprimen. ¿Es cierto? El volumen es constante al variar la presión. También tenemos los fluidos compresibles. Son todos los gases fluidos compresibles. Al variar la presión, varía también su volumen. Por eso se pueden comprimir. Ahí están todos los gases. Inicialmente nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, los fluidos incompresibles, los líquidos. Y uno de los líquidos más importantes que se utiliza bastante en la industria química y alimentos es el agua. El agua es muy importante. Nosotros mismos estamos formados por un 75% de agua, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un 75% de agua. Bien. Los fluidos se clasifican en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Esto lo vimos ya en fenómenos de transporte. ¿Y qué son los fluidos newtonianos? Son aquellos fluidos que se ajustan a la ley de Newton de la viscosidad. Todos aquellos fluidos que cumplen la ley de Newton de la viscosidad se los llama fluidos newtonianos. Tenemos todos los líquidos sencillos de bajo peso molecular, como el agua, el etanol. Son fluidos newtonianos. ¿Por qué? Porque se ajustan, cumplen la ley de Newton. Todos los gases son fluidos newtonianos. ¿Está bien? Se ajustan, todos los gases se ajustan a la ley de Newton de la viscosidad. Pero tenemos otros fluidos como la mermelada, el chocolate, la miel, ¿no es cierto? Estos fluidos no se ajustan a la ley de Newton. A estos fluidos como la miel, el chocolate, la mermelada, ¿no es cierto?, como no se ajustan a la ley de Newton de la viscosidad, se los conoce como fluidos no newtonianos. ¿Está bien? En la industria de alimentos abundan los fluidos no newtonianos. Entonces vamos a ver posteriormente también los fluidos no newtonianos. Inicialmente vamos a estudiar los fluidos newtonianos. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien, una propiedad física en mecánica de fluidos es la viscosidad del fluido. ¿Y qué es la viscosidad de un fluido? Es la resistencia que el fluido ofrece a su deformación. Algunos fluidos, como el agua, se deforman fácilmente. Otros fluidos, como la miel, es difícil de deformar. Entonces, esta resistencia a la deformación se conoce con el nombre de viscosidad absoluta. Nosotros vamos a designar a la viscosidad absoluta con la letra griega mu, ¿cierto? Es una propiedad física de un fluido. En el sistema internacional, la viscosidad está en pascales por segundo. Y la viscosidad varía con la temperatura. ¿Está bien? En líquidos, a mayor temperatura, menor viscosidad. En gases, a mayor temperatura, mayor viscosidad. Entonces, la viscosidad es función de la temperatura. Bien, nosotros vimos en fenómenos de transporte la ley de Newton de la viscosidad.
todos los fluidos que se ajustan a esta ley de Newton de la viscosidad reciben el nombre de fluidos newtonianos. Estamos el agua, el etanol y todos los gases. ¿Está bien? Estamos hablando de la viscosidad absoluta, que es una propiedad física del líquido o de la sustancia. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta sobre la densidad. Y sus unidades en el sistema internacional son metros al cuadrado sobre segundo. ¿Está bien? En muchas tablas se dan la viscosidad en centipoises. Para transformar centipoises a pascales por segundo, tengo este factor de conversión. 1 por 10 a la menos 3. Un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Es lo mismo 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo. ¿Está bien? Perfecto. Como dijimos que las propiedades varían con la temperatura, aquí tengo la temperatura en primera columna, tengo el peso específico, ¿no es cierto?, en el sistema internacional, tengo la densidad, en este caso del agua, tengo la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Varían con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. 6 puntos por 10 a la menos 4. A 0 grados a la menos 3. ¿No es cierto? A mayor temperatura, menor viscosidad en líquido. También varía la densidad y el peso específico. Aquí tenemos propiedades físicas de la leche, la fuente, ingeniería de los alimentos. Está bien este libro de Earle. Leche entera, densidad, peso específico, viscosidad absoluta, viscosidad cinemática y su temperatura. Leche desnatada, nata, con 20% de grasa, nata con 30% de grasa, ¿cierto? Entonces, también existen tablas para las propiedades físicas de los alimentos. Esto es de este libro, ¿no? Ingeniería de alimentos de Earle. En cambio, esto es del libro Mecánica de fluidos de Robert Mott. Al final, voy a recomendar que todos los estudiantes de la asignatura tengan a mano para sus exámenes y para la parte práctica todo el apéndice del libro Mecánica de fluidos de Robert Mott. No solamente están las viscosidades, sino están también las dimensiones de tuberías y factores de conversión en mecánica de fluidos. Aquí tengo la variación de la viscosidad de los gases con la temperatura. A mayor temperatura, ¿cierto?, mayor viscosidad de gases. Aquí tengo el oxígeno, tengo el gas natural, tengo el aire, el nitrógeno también. ¿Está bien? Inicialmente nosotros vamos a estudiar la viscosidad o los líquidos, ¿ya? Líquidos. Pero también en el libro Problemas de Ingeniería Química de Ocontojo existe este gráfico para hallar la viscosidad. Por decir, yo quiero hallar la viscosidad del agua. Aquí tiene las coordenadas de la viscosidad del agua. En X 10.2, en Y 13. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en este gráfico debo hallar un punto para el agua. ¿Cuánto es X? 10.2. Entonces me voy 10.2 en X. ¿Y cuánto es el eje Y? 13. Entonces subo hasta 13. 10.2, 13. Aquí tendría ese punto. Ya tengo el punto. ¿A qué temperatura quiere hallar la viscosidad? A 20 grados centígrados. Aquí tengo la temperatura en grados centígrados. Trazo una línea recta por ese punto para el agua, 20 grados, el punto del agua, y en esta línea a la derecha tengo la viscosidad. Un centipoise, esa es la viscosidad a 20 grados. Y puedo variar. Quiero hallar a 50 grados, entonces voy a seleccionar la temperatura, ¿no es cierto? 50 grados, y voy a trazar una línea por el punto del agua. Y voy a hallar la viscosidad. Bien, otra variable muy importante es la presión. ¿Qué es la presión? Es toda fuerza ejercida perpendicularmente sobre un área. Eso es la presión.
Tenemos dos tipos de presiones: presión relativa o presión manométrica y presión absoluta. La presión absoluta, cuando la presión se mide con un manómetro, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. A eso se llama presión absoluta. ¿Cuándo? Cuando la presión se mide con un manómetro. Y el manómetro siempre mide presiones superiores a la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, la presión manométrica más la presión atmosférica es la presión absoluta. Pero en algunos casos se tiene un bacómetro. Aquí tengo un bacómetro. El bacómetro mide presiones inferiores a la presión atmosférica. A esa presión se llama presión de vacío, que es inferior a la presión atmosférica. Entonces, cuando existe una presión de vacío, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo una presión de vacío inferior a la presión atmosférica, entonces la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Está bien? La presión absoluta, a ver, un ejemplo, se presenta a la salida de una bomba, por decir, de una bomba mecánica. Y la presión absoluta de vacío se presenta a la entrada de la bomba. Bueno, lo cierto es que a la entrada de la bomba existe una presión inferior a la presión atmosférica, pero a la salida de la bomba mecánica, la presión se incrementa, la presión es mayor a la presión atmosférica. Entonces, debo hallar, mediante esta primera ecuación, la presión absoluta. Y si hay una presión de vacío, mediante esta segunda. Esto hay que tener mucho cuidado. Bien, otro dato es importante, las características, ¿ya? Las características de las tuberías. En las tablas existen características de tuberías, en las tablas de Robert Mott, en el apéndice. ¿Está bien? ¿Qué tengo? Tengo aquí, esto es para el acero comercial, calibre 40. También existe calibre 80. Acero comercial, calibre 40 para uso común, calibre 80 para alta presión. Entonces, un calibre 40 tiene sus dimensiones. Tengo la primera columna, que es el diámetro comercial o nominal de la tubería en pulgadas. Luego tengo el diámetro externo, el grosor de pared y el diámetro interno. Aquí está en milímetros, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con el diámetro interno. ¿Está bien? ¿Para qué? Para hallar el área normal al flujo. Pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Este es el área de esta sección celeste. Pero sin embargo, en las tablas ya está esa área en función del diámetro. Esta es el área, ¿no es cierto? En metros al cuadrado. Esta tabla se utiliza solo para tuberías de acero comercial calibre 40. Si yo tengo también se dice calibre o cédula también, ¿no? Si tengo una tubería cédula 80 o calibre 80, es otra tabla, ¿está bien? Pero también varía con el material. Aquí tengo tuberías de cobre. Tengo el diámetro nominal, tamaño nominal, el diámetro externo, el grosor de pared, el diámetro interno en pulgadas, pies y milímetros. El área de flujo en pie cuadrado y metro cuadrado. Entonces aquí está el diámetro comercial. ¿Está bien? El diámetro comercial no es ni el diámetro interno ni el diámetro externo. ¿Está bien? Es un diámetro comercial. El diámetro interno sería este. ¿No es cierto? Este es el diámetro. Nosotros vamos a trabajar bastante con el diámetro interno. Entonces, las tuberías de cobre tienen su propia tabla. Y existen así tuberías de hierro galvanizado, tuberías de plástico que están en las tablas de Robert Mott. ¿Está bien? Pero las tuberías además tienen aspereza o rugosidad.
varía la rugosidad. Por ejemplo, un tubo de plástico, un tubo de vidrio, es liso, un tubo de vidrio. Un tubo de cobre tiene una rugosidad, 1.5 por 10 a la menos 6. La rugosidad lo vamos a llamar epsilon, ¿no? Esta es la rugosidad o aspereza de la tubería. El acero comercial tiene 4.6 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Y así tiene el PVC plástico 1.5 por 10 a la menos 6. Hierro galvanizado, etc. ¿No es cierto? Esta tabla también está en el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Por eso, a partir de la primera clase, insisto que las tablas del Robert Mott ustedes las deben tener a mano. ¿Está bien? Ya, perfecto. Aquí solamente doy la rugosidad en metros, pero en las tablas del Robert Mott está además en pies la rugosidad. Hay otra columna que está en pies. ¿Está bien? ¿Para qué la rugosidad? Para hallar las pérdidas de energía por fricción. Vamos a ver posteriormente. Aquí tengo dimensiones en la tabla G del Robert Mott, están dimensiones de tubos de acero inoxidable. Estos son para el acero inoxidable. Fuente, Mecánica de Fluidos Robert Mott, 2018. ¿No es cierto? Ahí está el grosor de pared, diámetro interno, área de flujo y rugosidad de la tubería. ¿Está bien? Rugosidad de la... Bien. Dijimos que los principios de la mecánica del fluido son tres: balance de masa, balance de energía y balance de cantidad de movimiento. Inicialmente vamos a ver el balance de masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de conservación de la masa. ¿Está bien? Entonces vamos a aplicar esto a nuestro balance, ¿ya? Para esto es importante expresar la rapidez de flujo del fluido. ¿Cómo se expresa la rapidez de flujo de un fluido? Mediante la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Espacio sobre el tiempo, metros sobre segundo. Puede expresarse la rapidez del flujo de un fluido también mediante el caudal, Q mayúscula. ¿Y qué es el caudal? Volumen por unidad de tiempo. Pero el caudal también es velocidad media por el área normal al flujo. Otra forma de expresar la rapidez de flujo de un fluido es mediante el flujo másico. El flujo másico es caudal por la densidad, pero el caudal es velocidad por área. Y multiplico por la densidad. Entonces, flujo másico. Masa por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. Otra forma de expresar la rapidez de flujo de un fluido es el flujo de peso. El flujo de peso lo utiliza bastante el Robert Mott, W. El flujo de peso es igual al flujo másico multiplicado por la gravedad. Es el flujo de peso en Newton por unidad de tiempo, que puede ser segundo. Otra forma de expresar la rapidez de flujo de fluido es mediante la velocidad másica, G mayúscula. La velocidad másica es igual al flujo másico dividido entre el área, flujo másico entre el área. Las unidades son kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Estas son las formas de expresar, ¿está bien? Expresar la velocidad másica, ¿está bien? Balance de masa. ¿Qué es la leche? La leche entera es una suspensión de grasa en leche descremada. O sea, la leche entera es leche descremada y crema. Esa es la leche entera. Entonces, la crema y la leche entera tienen distinta densidad. Es una emulsión la leche. De crema en leche descremada. Entonces, mediante una centrífuga puedo separar la crema de la leche descremada. Mediante una centrífuga. Entonces, si yo tengo una masa de
leche entera que ingresa y de la centrífuga sale separado la leche descremada y crema, ¿qué puedo decir? La masa que ingresa es igual a la masa de leche descremada más la masa de crema, balance másico, ley de conservación de la masa. La masa que ingresa a una centrífuga es igual a la masa que sale. Masa de leche entera, masa de leche descremada más la masa de crema, balance másico. Pero como la leche es un fluido no compresible, también puede hacer un balance de volumen. El volumen de leche entera que ingresa es igual al volumen de leche descremada más el volumen de crema. Entonces digo, volumen de leche entera es igual al volumen de leche descremada más el volumen de crema. Pero si divido estos volúmenes entre el tiempo, tengo caudal que ingresa de leche a la centrífuga es igual al caudal que sale de leche descremada más el caudal de crema. Entonces esto sería el balance másico. Bien, vamos a ver el segundo principio, que es el balance de energía mecánica. Muy bien. Entonces, vamos a ver el balance de energía mecánica. Ustedes saben que existen diversos tipos de energía. Existe energía potencial, energía cinética, energía térmica o calor, ¿no es cierto? Entonces, existen diversos tipos de energía. Entonces, nosotros vamos a ver balance de energía aplicado a la mecánica de fluidos. ¿Está bien? Bien, esto ya lo vimos. También esto, ahí está la rugosidad de los tubos, balance de energía mecánica. Ley de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía es un proceso industrial, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué formas de energía tenemos? Energía de presión o energía de flujo. Y aquí es igual a la presión sobre el peso específico. ¿Está bien? Luego tenemos la energía potencial debido a la elevación de un fluido. Lo vamos a designar por Z, ¿no es cierto? La energía potencial. Y luego tenemos la energía cinética debido a la velocidad del fluido. Es igual a la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estas son las energías, ¿no es cierto? Pero además, en un sistema, ¿no es cierto? En un sistema real, práctico, en la industria, tenemos además energía adicionada al fluido. Esta energía H sub A adicionada se adiciona mediante un dispositivo mecánico, una bomba. Una bomba adiciona energía. Si tiene una bomba, además debo incluir en el balance la energía adicionada por la bomba. Pero en algunos casos es el fluido que mueve una turbina. Entonces es un dispositivo para retirar energía, una turbina. En la mayoría de los casos nosotros vamos a estudiar sistemas con bombas, con turbinas muy pocas veces. Y tengo finalmente las pérdidas de energía. Existen pérdidas de energía debido a la fricción en los conductos o también debido a la presencia de accesorios.
en estos se pierde energía. Entonces lo vamos a llamar H sub F. ¿Está bien? Pérdida de energía. Entonces, en un balance de energía mecánica total, está incluida esta ecuación. En la primera parte tengo la energía adicionada, en la segunda parte tengo la energía que pierde el sistema. Energía en el punto 1, en este punto, y energía en el punto 2, segundo miembro. Nosotros vamos a considerar esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación que nos permite hallar la potencia de la bomba, ¿no es cierto? El rendimiento de la bomba. Aquí tengo la bomba, ¿no es cierto? Tiene un motor y está la bomba. La bomba adiciona energía al fluido. Aquí tengo una turbina. La turbina retira energía del fluido. Y tengo la pérdida de energía por fricción. La pérdida de energía por fricción está en todo el sistema de tubería. ¿Está bien? Entonces, todas estas formas las debo tomar en cuenta. Bien, entonces, la energía adicionada al fluido, esta es energía adicionada al fluido. Hay dos energías. Uno, energía adicionada al fluido. ¿Qué es la energía adicionada al fluido? Es la energía que recibe el fluido. ¿Está bien? Es la energía que recibe el fluido. La bomba recibe mayor energía, lógico, pero la bomba tiene componentes mecánicos, tiene un rodete impulsor, tiene prensa-estopas, tiene un eje. Parte de esa energía que recibe la bomba la utiliza para mover sus componentes mecánicos. Y el resto, H sub A, es la energía que efectivamente se transfiere al fluido. H sub A, la energía adicionada al fluido, es menor a la energía que recibe la bomba. Nosotros la energía que recibe la bomba la vamos a llamar H sub B. ¿Está bien? Bien. Aquí tengo la bomba. ¿Está bien? Aquí tengo la bomba. ¿Cierto? Tiene una serie de accesorios la bomba. Entonces, la potencia transferida al fluido, P sub A, es igual a la energía transferida al fluido por el flujo másico y por la gravedad. Potencia transferida al fluido es igual a la energía transferida por la rapidez de flujo de peso. Rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Es la potencia transmitida al fluido, P sub A, sobre la potencia que recibe la bomba. La bomba recibe mayor potencia. Parte de esa potencia la utiliza para mover sus componentes mecánicos. Por tanto, eta es menor a la unidad. De esta relación puedo hallar la potencia de la bomba. Es igual a la potencia transferida al fluido sobre el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba varía entre 0 y 1. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien, vamos a hacer aquí una pausa y volvemos en 5 minutos. Ingeniero, está con el micrófono apagado. Gracias, ¿no? Gracias. Bien, entonces indicaba que
la potencia P sub A es la potencia transferida al fluido. En cambio, P sub B es la potencia que recibe la bomba. ¿Cuál es mayor? La potencia que recibe la bomba. Pero parte de esa potencia que recibe la bomba la utiliza para mover sus componentes mecánicos, como es el rodete impulsor, el eje, el prensa-estopas, ¿no es cierto? Vencer la fricción. Por eso la potencia que recibe la bomba es mayor a la potencia que se transfiere al fluido. Por tanto, eta que es el rendimiento de la bomba es menor a la unidad. El rendimiento de la bomba varía entre 0 y 1. De esta relación puedo hallar también la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es igual a la potencia transferida al fluido sobre el rendimiento. ¿Está bien? Nosotros podemos hallar del balance de energía mecánica al hallar la energía transferida al fluido, al multiplicar esto, la energía transferida al fluido, por el flujo máximo y la gravedad, la potencia transferida al fluido. Y si nosotros tenemos el rendimiento al dividir la potencia transferida al fluido sobre el rendimiento, hallamos la potencia de la bomba o la potencia que recibe la bomba. Bien, para hallar las pérdidas de energía por fricción, que está también en la ecuación de balance de energía, este término, pérdida de energía por fricción, tenemos la ecuación de Darcy. La pérdida de energía por fricción es igual a un factor o coeficiente de fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro interno. Multiplicado por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Es cierto? Esta es la ecuación para hallar la pérdida de energía en tuberías rectas, en tramos rectos, llamados también pérdidas de energía primarias. ¿Está bien? Esto es para hallar la pérdida de energía en tuberías rectas, porque no se olviden que en un sistema de tuberías además existen válvulas, codos, accesorios. Esa ecuación de Darcy solo me permite hallar en tramos rectos de tubería. En esta tubería, en esta tubería recta, ¿no? Entonces a eso se llaman pérdidas de energía primarias. ¿Está bien? En tramos rectos. Para accesorios existen otra ecuación muy parecida que posteriormente lo vamos a ver. En el balance de energía mecánica, entonces, tengo la pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Estoy asumiendo que solo tengo una bomba, no hay la turbina. Esta es la ecuación de balance de energía mecánica total. Y para esto es importante la pérdida de energía por fricción. Esta pérdida de energía por fricción en tramos rectos de tubería o pérdidas primarias se halla mediante esta relación. Aquí tengo un factor de fricción que es importantísimo. Es un factor de fricción adimensional, no tiene dimensiones. ¿Y cómo se halla el factor de fricción? Mediante el balance de cantidad de movimiento. Bien, el flujo a través de una tubería puede ser flujo laminar. ¿Y cómo puedo caracterizar si el flujo es laminar o turbulento? Mediante el número de Reynolds. El Reynolds es un número adimensional, igual a la velocidad media del fluido por el diámetro interno por la densidad sobre la viscosidad. ¿Está bien? Esto ya ustedes seguramente que lo vieron en fenómenos de transporte. Bien, pero también es igual a la velocidad sobre el diámetro interno sobre la viscosidad cinemática. Entonces, si el número de Reynolds es menor o igual a 2100, el flujo es laminar.
¿Está bien? Flujo laminar. Bien. Para flujo laminar es mucho más simple hallar el factor de fricción. Es 64 sobre el número de Reynolds. Este es el factor de fricción para flujo laminar. ¿Está bien? Aquí no incluye la rugosidad. En flujo laminar no es importante la rugosidad. ¿Está bien? Solo es importante el número de Reynolds. ¿Está bien? Bien, luego tengo el flujo turbulento. ¿Y cuándo es flujo turbulento? Flujo turbulento es cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces, si el número de Reynolds es mayor a 4000, tengo flujo turbulento en una tubería. Entonces, el número de Reynolds, lo vimos anteriormente, es velocidad por el diámetro, densidad, sobre la viscosidad absoluta. Es lo mismo velocidad media, diámetro interno, sobre la viscosidad cinemática. ¿No es cierto? Entonces aquí, si ustedes se fijan, en el número de Reynolds está el diámetro interno de la tubería. Si el flujo es turbulento, el factor de fricción se halla mediante la ecuación de Colebrook para flujo turbulento, si el número de Reynolds es mayor a 4000. Esto es igual a 1 sobre el factor raíz cuadrada del factor de fricción, igual a menos 2 logaritmo rugosidad sobre 3.7 diámetro interno, 2.51 Reynolds, multiplicado por la raíz cuadrada del factor de fricción. De esta relación debo despejar el factor de fricción mediante métodos numéricos. En sus calculadoras está el solve. Entonces el solve me permite hallar el factor de fricción. ¿Está bien? Pero existe una zona comprendida entre 2100 y 4000. Esa es la zona de transición entre Reynolds 2100 y 4000. En esa zona no existe el factor de fricción, no existe una ecuación más bien para el factor de fricción. Las ecuaciones anteriores también están representadas gráficamente en el diagrama de Moody. ¿No es cierto? ¿Qué tengo en el diagrama de Moody? Tengo en abscisas el número de Reynolds, en las ordenadas de la izquierda el factor de fricción y en ordenadas de la derecha la rugosidad relativa, que es igual a la rugosidad absoluta sobre el diámetro interno. Entonces, la rugosidad está en metros, el diámetro está en metros, entonces este cociente es adimensional, rugosidad absoluta sobre el diámetro interno. Entonces, con esta rugosidad debo seleccionar una de estas líneas. Divido la rugosidad absoluta sobre el diámetro, por decir algo, hallo que esto es 0.002, por decir algo. Entonces, esta es esa línea para hallar el factor de fricción. Esta línea. Ya al dividir la rugosidad sobre el diámetro. ¿Qué tiene? El número de Reynolds, 1.000.000. 1.000.000, hasta aquí, 1 por 10 a la 6. Entonces voy hasta ese punto, ¿cierto? Hasta esta línea, y luego una línea horizontal, tengo el factor de fricción, 0.025. ¿Está bien? Pero el flujo es laminar, por decir algo. ¿No? Tengo aquí 3000. Entonces tengo en este punto 3000. Aquí, 2000, 3000. Entonces con 3000 me voy hasta tocar esa línea, que es el 0.02. Estaría por aquí. Un tanto confuso, no está bien claro. Entonces, para flujo laminar es mejor utilizar esta relación sencilla, 64 sobre el número de Reynolds. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma puedo hallar el factor de fricción.
Entonces, si ya tengo el factor de fricción, reemplazo el factor de fricción, que es adimensional, en la ecuación de Darcy para hallar la pérdida de energía por fricción. Y esta pérdida de energía por fricción reemplazo en la ecuación de balance general de energía mecánica y puedo despejar la energía transferida al fluido. Y esta energía transferida al fluido me permite hallar la potencia transferida al fluido. Energía transferida, flujo másico, gravedad, potencia transferida al fluido. Y si tengo el rendimiento, puedo hallar la potencia de la bomba. Ese es el método para hallar la potencia de una bomba centrífuga. ¿Está bien? Un texto que vamos a utilizar bastante en esta primera parte es Mecánica de Fluidos de Robert Mott. ¿Está bien? La 7ª edición. Recomendación, mis apreciados estudiantes, es ustedes tener toda la tabla o el apéndice del Robert Mott. ¿Está bien? Perfecto. Esto para la próxima clase, que es el día miércoles. Bien. Antes de concluir la clase de hoy, ¿no es cierto?, quiero poner algunas recomendaciones. Quiero hablar de algunas recomendaciones. Uno, hoy en la clase vi varios estudiantes que entraron muy tarde, ya casi al final de esta clase. Entonces voy a rogar que los estudiantes traten de entrar máximo 10 minutos después de la clase, porque luego hay que atenderlos desde este punto de vista. Y algunos mandan mensajes, ¿no?, indicando que lo admitan, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un señor que está entrando recién, Paulo César Vidal Urquiza, ¿no es cierto? Lo voy a admitir, ¿no es cierto? Ya está al final, entrando recién a clase, ¿no? Bueno, esa es la recomendación, pues no traten de entrar al inicio de la clase, así se habilitan a todos, ¿no? Se habilitan a todos, ya, porque después como que desconcentra en media clase habilitar al estudiante. Dos, un estudiante indica que el docente no comparte los videos, y eso es falso. Nosotros tenemos en la asignatura la secretaria, que es la señorita Ruth Angélica Onofre. Ella tiene permiso de grabar todos los videos de la clase, todos. Y la secretaria del curso también, ella ya tiene creado, ¿no es cierto?, un lugar donde ella publica todos los videos de la clase. Entonces, eso de que el docente no comparte los videos es falso. Entonces, ese tipo de comentarios falsos, por favor, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Si son cosas que ustedes no están seguros, no lo hagan, pues no, porque crea un cierto tipo de malestar en la asignatura. No puede ser así, ¿ya? Entonces, los videos los tiene la secretaria del curso, tiene un lugar donde eleva, y ahí sí, solo los estudiantes que la tienen registrado la materia van a poder ver, ya, los videos. ¿Está bien? Listo. Otra cosa, hoy vi algunos estudiantes que ingresaron con cualquier nombre, ¿no? Con cualquier nombre, y el nombre no está completo. Entonces deben ingresar a la plataforma o al Zoom, apellido paterno, apellido materno, ¿está bien?, y nombres y registro. ¿Ya? Entonces, su apellido paterno y nombre lo voy a dar de baja, lo voy a sentir, pero lo voy a dar de baja, porque debemos ordenarnos. ¿Está bien? Debemos ordenarnos, por un lado. Por otro lado, todas las diapositivas de las clases están publicados en la plataforma virtual de la UAGRM. Si ustedes ven
la clase de hoy ya está publicada en la plataforma virtual de la UAGREM. Ya lo tienen ya. Normalmente el docente publica un día antes de la clase, publica el material que se desarrollará en la clase, o sea, con anticipación publico el material. ¿Está bien? También todo lo que hoy vimos, la estructura, organización de la asignatura, todo está en la plataforma virtual de la UAGREM. No están los videos. Los videos lo maneja la secretaria del curso. ¿Está bien? Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGREM. Si ustedes van a la plataforma virtual de la UAGREM, están la parte de recomendaciones, ¿no? Y además está el protocolo para dar el examen. Entonces, voy a recomendarles que ustedes vayan y vean la plataforma, vean el protocolo para los exámenes, vean las recomendaciones, vean los temas que hoy avanzamos en la asignatura, están ya en la plataforma. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta pueden activar su micrófono y gustosamente daremos la respuesta. Buen día, ingeniero. Yo tengo una pregunta. ¿El libro de mecánica fluida está en la plataforma igual o hay que buscarlo? ¿El libro Mecánica de Fluidos? Sí, de Robert Moore. Sí. Sí, quisiera saber si está en la plataforma ese libro. A ver, el libro de Robert Moore. Ya también lo voy a subir. Eso no está. El libro de Robert Moore no está. Lo voy a subir a la plataforma. No hay problema. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenos días. Buen Disculpe, día. la secretaria del grupo es la compañera Ruth o la señorita Ruth. Ruth Ángela Onofre es la secretaria del curso. Ella se encarga de subir los videos a la nube, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, más o menos una aclaración quisiera hacer. Bueno, mi nombre es Ruth Onofre. Hay algunos alumnos con los que no están ahorita en el grupo debido a que sus datos no han sido corregidos en sus respectivos perfiles. Por favor, si los compañeros conocen a alguien que está en la materia y ya la tiene inscrita, pero sus datos no se han corregido, por favor, díganle que se comunique conmigo hasta la tarde para que pueda añadirlos a todos los rezagados de una vez y reenviar las recomendaciones para que así todos puedan estar informados, porque hay muchos que no han ingresado y recién me hablaron hoy a las 7 y un poquito más entre las clases para poder añadirlos. Correcto. Correcto. Los estudiantes que recién le inscribieron la materia, ellos con su boleta de inscripción a la secretaria, inmediatamente la secretaria los adiciona al curso, ¿ya? Con su boleta de inscripción. Pero los estudiantes que van a realizar casos especiales también lo mandan una foto de la carta de solicitud de caso especial, también se le adiciona al curso, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Los estudiantes que recién la inscribieron, una foto de su boleta de inscripción se adiciona. Los estudiantes que están haciendo caso especial, una foto de la carta de solicitud de caso especial y se adiciona. No hay ningún problema de eso. ¿Alguna otra pregunta?